Padre Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos concedes, Señor, el deseo de nuestro corazón. Y ayúdanos también nosotros a concederte el deseo de tu corazón, que es el exaltarte, el glorificarte, el alabarte, Señor, el adorarte. Que podamos realmente tener la comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres dar a entender. Quita todo lo que nos estorbe en el entendimiento de tu verdad. Que tú despejes nuestra mente, nuestro todo, Señor, para que nuestro corazón esté perceptivo y sensible a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Precioso Rey, eres digno de alabanza, de glorificación, de exaltación. Recibe la gloria en esta mañana. Recibe la gloria por tu magnificencia, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que ha de venir y el que ya fue mi Dios. Tú eres sempiterno. Mi corazón te alaba y te pido en esta hermosa mañana, Señor, en este hermoso día, que tú pongas tu palabra en mis labios, que pueda expresarla, Señor, y que sea entendible, Señor, a los corazones que tú quieres tocar. Ministranos, Señor, con el poder de tu Espíritu y que nuestras vidas sean saturadas por ti. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Algo que quiero exaltar el nombre de Dios es cómo nosotros, Dios viene preparando nuestras vidas, pero cómo nosotros estamos preparando nuestras vidas para el momento crucial, para ese momento en el cual Cristo venga por su iglesia y nos halle haciendo así, dice, y nos halle semejantes a Él y pueda hallar el sello de su Espíritu en nuestro corazón, que es el anticipo, que son las arras que Él ha dejado. Y dice que cuando Él regrese, entonces Él culminará la redención y la adopción de nosotros como hijos. Ahorita solo es un anticipo. Y eso lo hace el Espíritu en nosotros, es el sello que debemos de mantener, pero en ese sello debemos de mantener nuestra lámpara encendida, tenemos que mantener nuestro corazón dando luz, llenándolo de aceite, o sea que la preparación inició cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y continúa día tras día, nos tenemos que estar preparando en la palabra, en la comunión con Él, en la integración de nuestro ser a Él, para que verdaderamente Él nos halle, como dice, y volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, que Él vea que nosotros somos parte de Él, que nos hemos introducido en su cuerpo, nos hemos sumergido en Él. Entonces ya nosotros somos a imagen y semejanza de Él, pero esto es un proceso diario. ¿De qué? De comunión con Él. Y quiero hoy hablar acerca de lo que es la alabanza y la adoración en nuestro momento especial con el Señor. Cuando tenemos nuestro devocional, cuando entramos en una devoción, cuando nos apartamos y nos vamos a nuestro aposento y tomamos la palabra de Él y entramos en esa oración. Entonces, ¿qué es adorar y qué es alabar a Dios en la oración? Dice la palabra de Dios que todos sus siervos aprendieron a qué, cómo llegar al corazón de Dios. Es una preparación de nuestra vida y esa preparación no se va a notar si nosotros no llegamos a conocerlo. Entonces yo anteriormente les hablé del Salmo 139, que nos habla de la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, y que al conocer nosotros quién es Él, entonces podemos entrar en la exaltación, en la glorificación de su nombre, porque mire, solo lo que es conocerlo en el 139. Dios dice su omnisciencia, que antes de que nosotros hablemos, Él ya conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice que aún venimos de lejos y Él conoce nuestros pensamientos. Llegar a entender cómo Dios nos conoce nos hace hacer un
nacimiento de nosotros a conocerlo a Él, que Él es omnipresente, que Él es el Todopoderoso, que Él puede todas las cosas, y cuando lo llegamos a conocer realmente cómo es, entonces, ¿qué? Viene una exaltación, y cuando conocemos nuestra condición, viene la adoración, viene el quebrantamiento y viene la redención. Entonces, en Daniel capítulo 9, Daniel nos da una muestra de cómo él entró ante Dios, cómo Dios nos hace dar a conocer los tiempos, cómo van a acontecer las cosas o en qué tiempo estamos precisamente. Y es cuando leemos su palabra. Toda su palabra tiene la sustancia de Él y es la sustancia que tiene que hacerse en nosotros. Entonces dice aquí en el 9:1 de Daniel, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, o sea que Daniel ya estaba viviendo, en este momento ya había pasado el tiempo de Nabucodonosor y ahora estaba en el tiempo de Darío. Y dice, hijo de Asuero, de la nación de los medos, o sea de los medos y persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quién? Darío. Dice, en el año primero de su reinado, era el primer año del reinado de Darío. Entonces Daniel dice que miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Daniel estaba escudriñando la palabra porque estaba leyendo los libros y encontró en el libro de Jeremías la profecía que Dios había dado, que en las 70 semanas iban a cumplir las desolaciones de Israel, donde Israel iba a regresar. ¿A dónde? A su pueblo, a su nación, porque ellos habían sido llevados cautivos en el tiempo del reinado de Nabucodonosor. Muchos fueron llevados cautivos y entre ellos fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos eran ¿qué? Hombres ilustres, eran príncipes, eran jóvenes, porque el rey así lo quiso. El rey Nabucodonosor tuvo exigencias cuando llevó a Daniel a su palacio, y dice allí en el 1:4, cuando está hablando el rey Nabucodonosor, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, o sea que eran del linaje real, eran príncipes. Y usted sabe que los príncipes eran dotados de muchas cosas, de inteligencia, de sabiduría. Y dice que Nabucodonosor exige de esta manera, y dice, que sean del linaje real de los príncipes de Judá, muchachos en quienes no hubiese tacha, o sea que no hubiera una mala fama, tenían que ser de buena fama. Dice, de buen parecer, o sea que eran bien parecidos, bien guapos estos hombres, estos jóvenes, y que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Pero si usted mira ahí en el 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Si nosotros nos estamos preparando, la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea que en el trono de Dios hay 7 espíritus. Y si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, nosotros necesitamos conocer la palabra
para poder nosotros expresar en los momentos que Dios nos quiere hablar. Y dice allí en Isaías capítulo 11 y su versículo 1 habla de Jesús y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es papá de David. ¿Era un qué? No era un príncipe, no era un rey. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre Jesucristo, que es de la raíz, que viene de la raíz de Isaí, de David. Dice aquí, va a reposar el Espíritu de Jehová, principalmente va a venir el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, iba a reposar en quién, en Jesús. Y del Espíritu de Jehová iba a surgir espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si estos, o sea, primordial, su Santo Espíritu que Dios nos lo dio como consolador, como mentor a nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que caminar en él a diario, movernos en el Espíritu en todo momento. Entonces, ¿qué dice? Y él hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Cuando nosotros nos estamos preparando, estos 7 espíritus, o sea, el Espíritu de Dios con E mayúscula, y luego viene el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces nosotros vamos a saber realmente cómo poder actuar con sabiduría. ¿Cómo era Daniel y sus 3 compañeros que fueron al palacio? Eran jóvenes, llenos de, ¿qué dice? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cómo era Daniel? Daniel era un hombre dotado de Dios, porque Daniel había conocido, tenía el conocimiento quién era Dios. Daniel aprendió a caminar con Dios. Daniel trabajaba en el palacio. Cuando fue llevado por Nabucodonosor, dice que lo pusieron, al haber él dado a conocer el sueño que había tenido él, Nabucodonosor lo coloca en un puesto especial y coloca también a sus compañeros en puestos especiales en la provincia, o sea que trabajaban, pero estos hombres, a pesar de que trabajaban, tenían una devoción, una integración con Dios mismo. Ellos caminaban en Dios, ellos caminaban en el Espíritu de Dios, ellos se movilizaban porque se habían integrado al cuerpo o al ser de Dios, y nosotros hoy somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Entonces, él que estaba haciendo en ese momento donde habla el 9, él dice que estaba leyendo, o sea que tenía tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Él estaba en ese momento indagando en los libros y encontró que en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías decía que su pueblo ya estaba a punto de cumplir las 70 semanas de su desolación y necesitaba regresar a su país. Nosotros, para poder orar, necesitamos conocer la palabra de Dios, estar sumergidos en la palabra de Dios, porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo oro yo conforme a la voluntad de Dios si no le conozco? No es religión, es una relación con Él muy personal. Dios no quiere religiosos. Dios quiere aquellos que tienen una comunión, una intimidad, una relación profunda con Él, que lo conocen y saben quién es Él y que conocen quiénes son ellos mismos. Entonces Daniel conocía quién era Dios
y quién era él mismo. Entonces Daniel tenía una disciplina de orar 3 veces al día. No cambiaba su rutina porque cuando decidieron ponerlo a prueba para que él dejara de orar a Dios y que el que no orara, el que no prestara atención al decreto del rey iba a ser lanzado al foso de los leones. Pero Daniel mantenía una relación muy estrecha con Dios y él continuó su labor, no aumentó su oración ni disminuyó su oración, sino que mantuvo esa disciplina de orar 3 veces al día y abría la ventana y él continuaba su disciplina. Él se mantenía en comunión con Dios a pesar de que había un decreto de que aquel que no lo cumpliera iba a ser lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros conocemos a Dios, quién es Él, nosotros se nos va a ir ese temor de miedo, no el temor reverente del Espíritu que da el Espíritu Santo, sino que, porque dice que el precioso amor echa fuera el temor. Cuando el Espíritu está en nosotros, el temor se va. Pero no es el temor de miedo que tiemblo, sino que es el temor de deber agradar a Dios. Entonces Daniel dice que él estaba leyendo los libros y vio que ya se iban a cumplir las semanas que había hablado Dios a Jeremías. Entonces él decide, al leer esto, ir en oración y ayuno y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole ¿en qué? En oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una oración que entra con una introducción de exaltación. ¿Y por qué lo exalta? Porque Daniel lo conoce. Si nosotros conociéramos a Dios, lo exaltaríamos y le dijéramos, Dios grande, maravilloso, temible, que guardas tus promesas, que guardas el pacto sobre aquellos que te aman y que guardan sus mandamientos. Maravilloso eres, Señor. Entramos en nuestra oración en exaltación, en alabanza. Cuán grande y maravillosas son tus obras, oh Señor. Tú mereces toda la gloria. Estamos en alabanza y cuando empezamos a exaltarlo y a glorificarlo, nuestro corazón se va, ¿qué? Tomando, se va quebrantando, se va rindiendo y cuando completamente nosotros llegamos a entender quién es Él, llegamos a entender quiénes somos nosotros también. Entonces viene una confesión, porque mi corazón viene a quebrantarse y esa es la adoración. Quebrantarme ante Dios. Cuando yo me quebranto, cuando yo me rindo a Él, de saber lo maravilloso que es, reconozco mi condición y reconozco la condición de todos nosotros. Entonces viene la confesión y dice que Él empezó a confesar y empezó a decir, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Empezó el quebrantamiento. Cuando viene el quebrantamiento y la rendición, empezamos a adorarle. Adorar es rendición. Adorar es quebrantamiento. Como dice el Salmo 139, David exalta a Dios en toda su naturaleza, en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero al final dice, Señor, examíname. Vino el quebrantamiento después de conocer lo grande que es Dios. David viene y dice, examíname, Señor. Evalúame, Señor. Sé que hay faltas en mí y que necesitan, Señor, ser
tratadas por ti. En la adoración Dios va a tratar con nosotros, porque nos va a llevar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, entonces cuando nosotros nos hemos quebrantado, entonces el Señor se va a revelar a nuestra vida y nos va a mostrar su magnificencia. Nos va a mostrar todo lo que Él es, y ya no hablaremos, porque hemos pasado las dos partes, la alabanza, la adoración, la rendición, y ahora solo lo observamos. Y ahora vemos completamente en forma natural y espiritual, de espíritu a espíritu, lo que mi Dios es. Dios quiere que usted lo conozca y que yo lo conozca. De esa manera Dios va a ser su palabra va a ser el espejo para mi vida. Y el Señor va a examinarme, y al examinarme, al evaluarme, yo voy a quedar expuesta, y al quedar expuesta, yo voy a rendir mi ser. Y voy a pedirle a mi Dios que me limpie, que me purifique, que me santifique. Y voy a entrar en una santificación, en una purificación, donde voy a lograr ver su rostro en lo espiritual. Eso necesitamos nosotros día a día, poder estar preparados para que cuando Él venga, el reflejo de Él esté en mi vida, en su vida, y yo pueda ser alzada, porque entonces terminará la redención. Completará el pago mi Dios y me va a llevar a las moradas eternas que Él ha preparado. ¿Esto no es lindo? Dios nos habla de cómo nosotros debemos de ser, conocerle. Si no lo conocemos, no podemos alabarle. Y si no podemos alabarle, no podemos adorarle. Y si no podemos adorarle, no podremos ver nuestro interior. Cierre sus ojos ahí y vamos a alabar a Dios, digno y santo, magnífico Dios, que visitas, Señor, aquellos que te honran, que te glorifican, y que haces cosas hermosas, Señor, en los que son obedientes a tu palabra. Tú eres exaltado, muy exaltado, mi Dios, que hiciste y formaste cada parte de nuestro ser y conoces cada parte de nosotros. Glorificado seas, mi Rey. Venimos ante tu presencia a pedirte, Señor, que puedas limpiar nuestro corazón de la inmundicia que pueda existir, aquello que nos separa de ti, Señor. Nos pueda, mi Dios de los cielos, ser quitado para que podamos acercarnos más y más a ti. Y en el momento que tú desciendas a recoger tu iglesia, puedas hallarte en nosotros. Puedas hallar el reflejo tuyo en nosotros y podamos nosotros ascender a esas moradas eternas para vivir por la eternidad contigo. Haznos entender tu palabra, Señor, y a ponerla por obra en nuestras vidas. Te glorifico, Señor, en esta hora y te doy gracias, Padre, porque siempre hablas a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.